Bienvenidos al módulo 4 de este curso de capacitación. Hoy día vamos a hablar en esta cápsula sobre la resolución de conflictos. Y el objetivo es comprender el concepto de conflicto y cómo resolverlos en el equipo de trabajo. Nuestro temario es ¿qué es el conflicto como proceso y actitudes, cómo enfrentarlo, la transformación dinámica de los conflictos y principios, y educación para la transformación dinámica del conflicto. ¿Quiénes de nosotros, quiénes de ustedes no ha estado en algún momento, verdad, y se ha encontrado en algún momento en una situación conflictiva, tanto desde lo personal o que esté involucrado en su equipo de trabajo, en lo personal? Sin lugar a dudas, es parte del sistema social que tenemos, ¿verdad? Como humanos, el poder tener diferencias, de repente mirar desde distintos prismas una situación y de cómo nosotros las resolvamos, cómo nosotros desarrollemos nuestro pensamiento, cómo nosotros hagamos esta bajada en dirección a encontrar la mejor manera de llegar a una solución efectiva, es sin lugar a dudas un gran desafío para el liderazgo de un equipo y también para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. En este caso, vamos a entender el conflicto como una confrontación de ideas, de creencias, de valores, puntos de vista y actitudes que necesariamente se van a presentar entonces en los grupos humanos que se involucran en procesos que son democráticos, sobre todo, ¿cierto?, cuando hay diferentes opiniones o puntos de vista en función de un proyecto, una situación determinada, a un nuevo desafío, entre otras, y también de participación de las personas. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar con ellos de la mejor manera posible para que el conflicto se convierta en una oportunidad y no en un quiebre que genere más aún problemas mayores y mucho más difícil de resolver. El conflicto es también una forma de conducta competitiva entre personas o grupos, va a depender de la situación, de la dinámica que se genere, y cuando dos personas compiten sobre objetivos o recursos que están disponibles y que se perciben como incompatibles. Hay muchas definiciones sobre conflicto, pero sin lugar a dudas esto está muy, pero muy relacionado con las creencias, con los valores, con puntos de vista y también actitudes que se van generando a partir de que vamos planteándonos en diferentes escenarios. Algunos de los tipos de conflicto, podemos hablar de los conflictos de intereses. Aquí ya cada miembro del equipo busca de alguna manera generar lo que quiere frente a una situación, por lo tanto se motivan, en este caso, en relación al prestigio, en relación a algunos recursos, al reconocimiento, a mejorar una posición de pronto, ¿verdad?, a sentirse incluidos, representados, integrados dentro de una oportunidad de desarrollo, y por lo tanto hay una búsqueda interna desde el propio interés. Esto puede ser individual, pero también lo podemos ver en forma colectiva. También hay un tipo de conflictos que se relaciona en este caso con los valores, lo que creemos. Aquí entran las creencias, empiezan a trabajarse, ¿cierto?, los valores esenciales que nos conducen frente a alguna situación que resolver en el equipo. Por lo tanto, hay un trabajo simbólico compartido. En cápsulas anteriores estuvimos viendo la importancia de poder clarificar los valores compartidos en los equipos de trabajo para que estos sintonicen y armonicen con el propósito mayor que tiene un equipo de trabajo. Por lo tanto, cuando estos valores no son compartidos o hay diferenciación o orientaciones distintas, pueden generar un conflicto. Por lo tanto, hay que desarrollar y trabajar frente a esas actitudes, frente a esos movilizadores, frente a esas conductas para poder llegar a una solución efectiva. También podemos ver los conflictos en relación a sus tipos de derechos, ¿verdad? Lo que nos corresponde. Aquí ya entramos a una mirada mucho más de exigencia en relación a una norma, algún acuerdo que se ha llegado, algún compromiso. Por lo tanto, pueden haber reglas, pueden haber algunas condiciones, algunas regulaciones que se hayan establecido y se espera, ¿cierto?, se demanda, se exige que sean cumplidos como se ha dicho que se iba a desarrollar. Algunas causas frecuentes de los
generación de estos conflictos pueden ser la falta de información adecuada, malos entendidos, errores involuntarios en algún proceso, desacuerdos, percepciones contrapuestas, reacciones emocionales desfavorables, fallos en la comunicación y conflictos que surgen en otras áreas con los departamentos. Aquí me gustaría hacer mención frente a algunos elementos importantes que tienen que ver con malos entendidos. Qué importante es tener una buena comunicación. Qué bueno es poder trabajar desde una comunicación efectiva, donde podamos clarificar cuál es la interpretación que le ha dado un miembro de mi equipo a un hecho, a una situación, a un tipo de información o a un proceso. Si hemos logrado estar alineados frente a ello y conocer las diferentes opiniones y puntos de vista para poder consensuar y para poder equilibrar esta información que a veces, por el hecho de ser no haber sido transmitida o transferida de la mejor manera o de la manera más efectiva, generan diferencias e incluso errores. Las percepciones y las interpretaciones de un hecho obviamente están muy ligados y muy relacionados al modelo de pensamiento que tiene, lo que cree alguna persona frente a algo, a un hecho, ¿cierto? A una causa, etc. Por lo tanto, es importante revisar qué es lo que estamos pensando frente a una misma temática, a una misma solución problemática u otra, como equipo de trabajo, donde cada uno debe ser escuchado y escucharse, y de esta forma poder tener mayor claridad frente a este conflicto. Las reacciones emocionales también son importantes. Aquí es interesante conocernos, ¿sí? Trabajar desde nuestra autoconciencia, desde poder observar la situación que aunque en algún momento nos enoje, nos moleste, nos sature o nos sentamos de pronto frustrados o decepcionados, poder autorregular nuestra emocionalidad. Podemos enojarnos, podemos molestarnos, podemos a veces sentir esta frustración o a veces estados de rabia más intensos. Sin embargo, es importante regular para qué tener, ¿cierto? Tener la oportunidad de poner sobre la mesa una conversación que facilite, ¿cierto? La oportunidad de mejorar y obviamente solucionar, resolver el conflicto más que agrandarlo, agravarlo o simplemente no escucharse y generar este quiebre que hablábamos al inicio. El conflicto tiene un proceso, no es automático. Muchas veces hay conflictos que se generan y que se han ido creando durante un tiempo, durante un camino, ¿ya? Por lo tanto, existe el conflicto latente y que tiene un tiempo de espera entre que van ocurriendo situaciones que van sumando, ¿cierto? Un hecho va sumando a otro y va sumando a otro y de repente el equipo, las personas del equipo se silencian, dicen, no, esta vez lo voy a dejar pasar, no voy a decir nada. Y sin embargo esto va generando un aumento de tensión cuando no se conversa, no se soluciona, se da vuelta a la página, ¿verdad? Sin resolver una situación, puede sumar hasta llegar a un punto de quiebre, de desequilibrio y donde explosione este conflicto. También hay un proceso que es el famoso pseudo conflicto, donde aquí vemos un conflicto donde no lo hay, ¿cierto? Hay una mirada errónea tal vez de una situación, nos confundimos, nos equivocamos o tenemos una interpretación distinta y por lo tanto creamos a través de distintas, a lo mejor, otras cosas que nos han pasado, hacemos nuestros propios encuadres y damos por hecho situaciones que no ocurren, que no han ocurrido y que tampoco van a ocurrir. Y el conflicto real, ¿cierto? Realmente está ocurriendo la situación, es percibida por las personas involucradas, incluso muchas veces es percibida por otras personas, y aquí es muy importante poder revisar si es un hecho, ¿verdad? Si hay antecedentes, cuál es la situación que está ocurriendo, comprender la situación, analizar la situación, ver cuáles son los intereses que están en pugna, obviamente, y desde ahí cuáles son las actitudes que están presentándose y que están generando este conflicto para poder buscar un camino de solución. Algunas actitudes
que se van generando frente al conflicto. Y les voy a invitar a recordar alguna de ellas, tal vez donde ustedes se han vuelto o estado involucrado, o tal vez en su propio equipo de trabajo, y usted lo puede hacer presente en la conciencia y decir, sí, esto nos ha estado pasando, nos pasa, o nos pasó, lo resolvimos de tal manera, o tal vez hasta aquí no lo hemos resuelto. Entonces la idea es poderlos traer y poder revisar desde ese lugar cómo pudiésemos seguir abordándolo de mejor manera. Por ejemplo, la actitud frente al conflicto en relación a la competencia, ¿sí? Aquí las partes no conceden nada, ya cada una está en su posición. Por lo tanto, no hay una posibilidad alguna en esa instancia o no hay una voluntad de negociar para poder llegar a resolver el problema, porque nadie cede absolutamente nada. Son dos posiciones opuestas, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que les interesa en ese momento es velar por sus intereses y, por lo tanto, qué es lo que quieren alcanzar con sus objetivos y sus metas. Con esto se busca imponer una posición por encima de los intereses de las otras personas. Entonces, alcanzar de los objetivos significa que los objetivos de otros no sean considerados. Y en este caso, nuestra fórmula frente a esta actitud de competencia en un conflicto dice así, ¿cierto? Gano más pierdo, ¿cierto? Es igual competencia. El acomodamiento es otra actitud frente al conflicto. Y en este caso, esta actitud lo que busca es evitar los roces, para que no se genere tensión o malestar, ¿verdad? Aquí es cuando nos restamos de una situación. Decidimos dar un pie atrás, ¿sí? Y ceder el espacio para que no se genere, desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, un conflicto mayor. En este sentido, se puede confundir con el respeto o con la buena educación frente a una situación determinada. Y hace y provoca que aguantemos hasta que en algún momento que no logremos contenernos y entonces pueden realmente hacer un daño muy grande, autodestructivo y también destrucción a los demás. Podemos silenciarnos tal vez o silenciarse como equipo durante un periodo de tiempo, pero sin embargo este malestar, esta situación incómoda va sumando, como decíamos anteriormente, y puede en algún momento realmente generar un problema mucho mayor. Por eso hay equipos que lamentablemente, cuando no logran generar una coherencia entre sí, poder ser honestos, poder conversar bien, comunicarse bien, terminan lamentablemente separándose o trabajando en una tensión muy grande y no logrando realmente los objetivos de una manera saludable para todos. En este caso, la fórmula es pierdo, ¿cierto? Pierdo yo, ganas tú, me acomodo. Llevemos, como dicen algunos ahí, de pronto la fiesta en paz, pero ¿significará realmente la fiesta en paz? Otra actitud frente al conflicto es la evasión. Aquí se evaden los conflictos o se niegan simplemente, ¿ya? Sin embargo, aunque yo lo niegue, no, si esto no está pasando, no hay ningún problema, qué sé yo, al final lo que estamos haciendo es dándole larga a una situación porque los conflictos, los malestares, las tensiones o la contraposición de visiones no desaparecen. Aquí se mantiene la situación tensa, ¿ya? Por lo tanto, ninguna de las dos partes logra avanzar o alcanzar los objetivos que busca resolver para poder mantener una relación estable. Por lo tanto, que ayude y posibilite el diálogo y abordar este conflicto. Se posterga, ¿cierto? Se deja, se mantiene. Entonces, en este caso, cuando nos desarrollamos en una actitud de evadir, pierdo yo, pierdes tú, y por lo tanto evado. Sin embargo, el conflicto va a estar presente permanentemente. Hay otra actitud interesante frente a un conflicto y es la cooperación. En la cooperación aquí hay una actitud de hacerse cargo cada una de las partes, ¿cierto? De responsabilizarse dentro de lo que compete en este conflicto. No solo viéndose como objetivos personales, sino también viendo los objetivos y la relación que tiene esta situación con otros. En este caso, lo que se busca, este es un modelo de transformación dinámica del conflicto. ¿Cómo lo llevamos a la mesa? Abrimos una conversación que nos permita resolver
negociar colaborativamente, donde el lado o la postura A más la postura B tenga un tercer lado que implique una mirada general donde todos ganemos. Entonces, la fórmula es: gano, tú ganas, cooperamos y avanzamos frente a esta dinámica transformadora de un conflicto a positivo. Por lo tanto, muy importante tenerlos muy presentes desde qué es lo que nosotros creemos. Es muy importante saber qué es lo que usted cree respecto a un conflicto, qué significa un conflicto para usted, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, qué es lo que siente a partir de cuando hay una situación conflictiva y cómo actúa. Es muy importante revisar para ver si estamos desarrollando acciones propositivas para abrir espacios generadores de resolución de estos. En la transformación dinámica, por lo tanto, es importante que los conflictos deben entenderse y gestionarse de manera dinámica, con una actitud positiva, propositiva, para seguir un camino de diálogo hasta la transformación y una solución favorable. Generar soluciones posibles, entonces, permite crecimiento personal, también como equipo en colaboración, ayuda a trabajar las confianzas, a tener también esa capacidad dialogante de poder comunicarnos mejor y por lo tanto avanzar en un vínculo mucho más cooperativo. Nos permite desarrollar entonces estas habilidades para mantener una mejor convivencia en el equipo. En este sentido, la transformación dinámica del conflicto se logra donde en el equipo cada quien se involucre para que esto suceda, ¿cierto? Trabajamos desde una comunicación asertiva, una actitud asertiva, facilitadora, donde yo puedo dar a conocer mi opinión, mi punto de vista, cuál es la situación que no estoy de acuerdo con la que tiene mi compañero, que tiene mi jefatura. Sin embargo, las podemos presentar y las podemos abrir en conversaciones asertivas. Por lo tanto, se permite la expresión de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ve, puede defender también su postura, su posición, lo que ve de la situación, sin embargo, sin descalificar, sin agredir a los demás, con una actitud facilitadora. Y aquí hay una frase que se las quiero compartir de Albert Einstein que dice: se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar. Entonces esto tiene mucho que ver con nuestro proceso del pensamiento. ¿Qué es lo que pensamos? A partir de lo que pensamos, cómo me hace sentir, y desde lo que siento, cómo actúo. Algunos principios que ayudan a la transformación dinámica de los conflictos. El principio de la democracia, donde promueve, ¿cierto?, esta práctica de conductas facilitadoras, de actitudes que permiten trabajar con unas relaciones interpersonales saludables, compartidas, colaborativas y abiertas. El principio de la corresponsabilidad, donde se basa, ¿cierto?, en la actitud de buscar soluciones a partir de intereses comunes y no de posiciones que se cierran a los diálogos y que no permitan la negociación. El respeto, otro principio importante, de ser con los demás, ¿cierto? Actuar con los demás como nos gustaría que actuaran con nosotros, sean con nosotros. Desde este sentido nosotros respetamos y también vamos a trabajar sobre la base que vamos a ir recibiendo lo mismo, trabajando en conjunto, en comunidad, como equipos de trabajo. Otro principio importante es la solidaridad, ¿sí? El apoyo que se brinda a otras personas integrantes de nuestro equipo, ayudarlos a solucionar algún conflicto, satisfacer alguna necesidad, provocar, ¿cierto? A veces cuando hay alguna diferencia, que no se sigan generando más tensiones, a veces hay rumores, a veces tristemente hay situaciones, a veces incluso de chisme, evitar esas cosas, ¿cierto? Ser solidario, pero ser solidario desde ayudar a resolver, ¿cierto? A enfocar, a conversar con quienes hay que conversar y desde ahí llegar a soluciones. El principio de la tolerancia, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a vivir más armónicamente, convivir con nuestro equipo de trabajo, sin estar buscando, ¿cierto?, permanentemente imponer nuestras opiniones a los demás, y tampoco al revés, sino respetando las distintas miradas y construyendo juntos, enriqueciendo la mirada que cada uno tiene. Y el principio de autonomía, donde acá cada integrante y miembro del equipo también tiene la posibilidad de reflexionar en forma autónoma sobre
la actitud, sobre lo que piensa, sobre lo que está ocurriendo, y a partir de ahí participar, ¿cierto? Sin sentirse obligado o presionado porque tiene que pensar como los demás para que no se molesten, sino con una mirada, desarrollando un pensamiento crítico, reflexivo y que ayude a mejorar estos climas que son de tensión como climas más facilitadores. Y por último, en el último tema que vamos a abordar, vamos a ver la educación para la transformación dinámica de conflictos, en la búsqueda de alternativas de solución. Esto tiene que ver también con voluntad, con querer resolver. Decía hace un momento atrás la importancia de revisar nosotros qué es lo que pensamos respecto al conflicto, desde ahí cómo lo manejamos. Tiene mucho que ver en los procesos y los tiempos que le vamos a dar a una situación u otra, con qué intensidad la vamos a abordar u otra y cómo la vamos a resolver, si nos vamos a ocupar más tiempo o menos tiempo. En este caso, educar, ¿cierto?, esta transformación dinámica del conflicto significa lograr que las personas comprendan el papel que deben jugar, ¿cierto?, con este propósito de prevenir en el equipo situaciones conflictivas. No hablamos de que no ocurran situaciones conflictivas, sino que podamos abordarlas en el tiempo necesario, sin dejar que haya un conflicto latente a la espera de cuándo podemos resolverlo, sino buscar caminos lo más ágilmente en los momentos oportunos, obviamente, y con las conversaciones adecuadas para poder llegar a una solución. Negociar, mediar en un conflicto y que esto genere, obviamente, una mirada de equipo, de cuerpo, una mirada con una actitud colectiva. Entre algunos criterios importantes acá está la prevención, la negociación y la mediación del conflicto. En la prevención es muy importante crear un equipo que sea apreciativo, donde se genere un círculo y un ambiente de confianza, donde el liderazgo tiene que trabajarse mucho desde la inteligencia emocional y generar entonces una actitud positiva y de escucha atenta y activa frente a cada una de las situaciones que van ocurriendo con los integrantes del equipo y con el equipo en sí mismo. Por lo tanto, hacer sentir a cada uno de los integrantes que es parte del grupo, ¿cierto? Que es valorado, que es escuchado y por lo tanto desde ahí podemos comenzar las conversaciones más saludables. Generar confianza, responsabilidad, apreciar, ¿cierto?, cada una de las situaciones, de los puntos de vista que pueden ser distintos o no, pero el poder tomarlas con una acción de prudencia y obviamente poder llegar a resolver de la mejor manera. Respeto a las personas, ¿cierto? Es muy importante poder dialogar, no hacer un ataque hacia una persona, no atacar tampoco, es buscar un camino de diálogo y de comunicación asertiva. En relación a la negociación, las personas, todos tenemos, ¿verdad?, percepciones frente a un hecho. Por lo tanto, es importante trabajar desde las percepciones, nuestra emocionalidad, como decíamos antes, la imagen que proyectamos y también cuando ocurren desequilibrios del poder, en este sentido de verse quién tiene mucho más capacidades para poder presentar, ¿cierto?, plasmar su idea, a lo mejor por un cargo, puede ser que yo no estoy en un cargo tan importante, o si yo tengo un cargo de poder más importante, entonces hay que un desequilibrio, alguien puede pensar por ahí, el hecho que tiene más poder y tiene mucho más responsabilidades va a hacer que tenga más fuerza su opinión. Entonces, estas cosas necesitamos hacer una bajada para poder equilibrar un proceso desde la negociación. Controlar las dinámicas destructivas de la comunicación, como decíamos, el ofender, el atacar, ¿cierto?, el avergonzar, a veces el desarrollar un vocabulario demasiado violento, ¿verdad?, y que pueda desarrollar una molestia mucho más grande en el otro. Esas cosas desde el cuidado es muy importante manejarlas, abordarlas, analizar los procesos, establecer procesos de consenso en los momentos donde vamos a conversar y vamos a revisar los puntos de vista y vamos a buscar soluciones, ¿cierto? Frente a la real problemática, no a una pseudo problemática, sino a una real problemática que busque aportar a la construcción de la solución y obviamente generar
un ambiente mucho más distendido y poder volver a unirnos como equipos de trabajo. Y la mediación, ¿cierto? Acá es cuando ya podemos observar que el conflicto no ha habido oportunidad ni mayor posibilidad o mayor alcance de querer realmente conversar. Aquí se puede mediar una situación y hay aquí algunos elementos que pueden servir, pueden ser útiles para ello, ¿cierto? Está la mediación desde el inicio, donde está la aprobación, primero de las personas que quieren participar, la información que hay dentro de la situación y cuáles van a ser las reglas de cómo se va a abordar esa conversación. Pasamos a la conversación directamente, donde escucharse es tremendamente importante, escuchar atentamente todo lo que las partes tengan que decir y quieran decir. Aclarar el problema, ¿sí? Ir al origen, buscar ojalá dentro de la conversación la causa raíz que está trabajando el problema y desde ahí buscar la solución, ¿cierto? Proponer distintas soluciones, cómo se puede mejorar esta situación, de qué manera lo podemos hacer, cómo lo ves tú, cómo lo ven ustedes, cómo lo veo yo, ¿cierto? Buscar un camino y cuando ya tenemos este alcance, llegar a un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo común que sea objetivo y que sea viable. Sí, un acuerdo que efectivamente se pueda llegar a concretar, a cumplir y alcanzar. Les invito a pensar, a reflexionar a partir de este módulo y voy a compartir con ustedes entonces las preguntas. Desde su experiencia como integrante de un equipo, ¿cómo entiendes un conflicto? ¿Crees que los conflictos pueden cambiar? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo los atiendes? ¿Qué actitud asumes ante un conflicto? En tu opinión, ¿cuál es la mejor actitud para comenzar a resolver un conflicto? ¿Siempre se puede cooperar? Les invito a revisar, les invito a pensar, les invito también a traer cuáles son algunas de las situaciones más complejas que les ha tocado vivir, cómo las han resuelto, si han tenido una buena salida de comunicación, en qué postura, en qué posiciones están hoy día los miembros integrantes de su equipo, cuáles son los vínculos que son importantes fortalecer, si ya es un equipo fortalecido, un equipo que ha logrado un alto desempeño, que ha logrado generar este vínculo y trabajo en colaboración y han alcanzado este espacio de seguir trabajando en una comunicación fluida, abierta, desde un diálogo participativo, activo, de una escucha realmente atenta, con intención, y si hay algunos aspectos que mejorar, obviamente trabajar hacia allá para poder generar sobre todo confianzas, ¿cierto? Compromisos, acuerdos y desde allí poder avanzar en lo que significa el trabajo en equipo.